Hay muchos que ya no recuerdan cómo fue y muchos otros que prefieren ya no ver y otros ya no están y otros hoy se irán. La patria se muere a manos de quienes prometieron libertad. Boletín informativo. Hoy, 23 de septiembre, el vocero del gobierno militar negó que sean los responsables de la desaparición de cientos de civiles opositores al régimen, asegurando que todo es parte de un gran complot para desacreditar la labor del general presidente, quien tan eficientemente dirige al país desde los últimos 12 años. Hay muchos que perdieron toda voluntad y muchos otros que prefieren olvidar y otro más murió o desapareció. La patria se ahoga, no ríe ni llora, solo quiere libertad. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, lo que nadie más se atrevió a soñar, lo que cuesta comenzar. El futuro se construye en cada decisión, es la convicción de que lograrás lo que nadie más creyó. También descartó que exista una crisis humanitaria en el país, asegurando que estas versiones no son más que cuentos inventados por el Frente Patriótico Civil, agrupación a la que calificó de terrorista. La patria lo espera, no hay otra manera, seguiremos resistiendo. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, lo que nadie más se atrevió a soñar, lo que cuesta comenzar. El futuro se construye en cada decisión, es la convicción. El futuro no resiste más resignación, la revolución, la liberación que tanto tardó llegó. Carlos termina de embalar una caja de cartón y la lleva consigo hasta la puerta de una casa en un barrio muy humilde. Al llegar, verifica que está en la dirección correcta. ¡Ya va! ¡Ya va! La Ya loca va. abre la puerta. Al ver a Carlos, cambia su mirada. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Ay, Perdón por tocar tanto, pero es que no sabía si se estaba escuchando el timbre. no te preocupes. Tú debes ser Carlos. Soy Carlos. ¿Sí? Ay, bueno. ¿Puedo pasar? Claro, pasa, pasa. Ay, perdón. Es que a veces soy tan distraída. ¿Distraída? Sí. Ay, distraidaza. Ay, ya. Ay, y distraidaza. O distraído, como quieras. Total, yo estoy bien con todo. Ay, sí, yo también. ¿Ah, sí? O sea, quiero decir, no me incomoda que usted sea... Que sea un poco loca. No, no quise decir loca, pero... Tranquilo, nene, tranquilo. Estoy bromeando.
Yo no estoy un poco loca. Yo soy la loca. Te puedo decir nene, ¿no? Carlos, mejor, ¿no? Nene, ¿pero qué haces cargando esa caja? Vamos, ponla en cualquier lado. Vamos, ponla en una mesa. Me imagino que Laura le explicó. Vengo de parte de ella. Ay, ya sé. Ella estuvo ayer aquí y me explicó de todo. Ay, que son un grupo de gente que van a venir a estudiar y que traerán unas cajas. Exacto. Yo soy el que trae las cajas. Sí, esa es la primera, faltan varias. Y me alegra que te haya mandado a ti. Aquí entre nos, Laura es un poquito pesada. No, Laura es estricta, pero es buena gente. Ay, bueno, sí, ya. Guapa y joven. Eso también ya lo sé. ¿Eso es lo único en lo que piensan los hombres? No, yo no iba a decir eso. Ay, bueno, un traguito, estás todo sudado. No puedo, es que tengo un montón de cosas que hacer. Tengo las cajas y ¿Y cuántas son? varias cajas. ¿Y qué hay en las cajas, Hay libros, los libros que usaremos para estudiar en las reuniones que Laura le explicó, ¿no? Ay, no, pues, no me trates de usted. ¿Qué edad crees que tengo? Tutéame nomás. Bueno, en las cajas están los libros que usaremos para estudiar, como Laura te explicó. Ay, sí, ya sé. Esa es una pesada. Una pesada es tu amiga. ¿Y cuándo empiezan esas dichosas reuniones de estudio? No, empiezan pronto, ya mañana mismo. ¿Y cuántos chicos son? Somos- Eso Laura no me dijo, Más o menos 13. Ay, ¿y qué estudian, Botánica. Botánica. Ay, todas las carreras tienen que llamarse tan feo con lo lindo que se escucha cuando una dice corte y confección. Corte y confección. ¿Eres costurero? Sí, yo coso, tejo, hago bordados, soy todo un artista. Coser debe ser más divertido que la botánica, definitivamente. Bueno, ya tengo que irme por las otras cajas, ¿sí? Regreso en un ratito. Oye, hago manteles, ¿sabes? Ya, manteles, qué bonito. Sí, solo para la gente importante. No te creas, aquí donde me ves, mis manteles están en las mejores casas. Hasta hice uno para un militar muy importante. ¿Trabajas para el gobierno? Bueno, no. Era para la esposa de un militar, una mujer muy fina. Mi mantelito estará en su mansión. Ya. Me tengo que ir, ¿sí? No, mira, aquí lo tengo. Mira. No, es que de verdad hay un montón. Ay, Dios mío. Lindo. Sí. Ay, mira. Mira, nene. Mira. ¿Qué te parece? Tengo una idea. Si en vez de guardar las cosas así en las cajas, ¿qué te parece si adornamos con los manteles las cajas, ¿sí? Y las cubrimos? ¿Te parece? No creo, porque los libros son importantes y los tenemos que usar, tenemos que sacarlos de ahí. Ya sé. Podemos hacer mesitas esquineras. Una alta por allá, una bajita por allá. ¿Qué te parece? No, es que de verdad, a Laura no le va a gustar eso. Ay, qué pesada es tu amiga, oye. Bueno, ya vuelvo, ¿sí? Ay, Vuelvo. está bien. Pero después tú te tienes que tomar un traguito conmigo. No, Nene, es para la buena suerte, para que nuestra amistad prospere. Gracias. No, es que yo no tomo. ¿Universitario y no tomas? O sea, no tomo mucho, ¿no? ¿No sabes que es de mala educación que uno rechace lo que una le ofrece? Ya está bien, un traguito, pero después de las cajas, ¿sí? Termino de traerlas y nos tomamos un traguito. Todito bonito. ¿Qué? Ay, que todito bonito, pues. O sea, que todo bien. Ya. Okay. Ya, nene, ya, vamos. Anda, ve por las otras cajas, ¿sí? Que aquí te voy a estar esperando. La loca le da a Carlos las llaves de la casa y le muestra su cuarto. Y recuerda que desde ahora esta es tu casa. Gracias. Chao, Carlitos. Chao. Carlitos, si hasta el nombre es de ángel. ¡Ay! Yo sé que para el amor parezco tener experiencia. Tal vez tengan razón o pueden ser las apariencias. Igual que con el alcohol me dura poco la abstinencia. Ya está, ay, me enamoro, su voz
sus ojos su inocencia. ¡Ay, lo sé! Es él, es él. Yo siempre lo esperé, yo siempre lo soñé y juro que jamás me volveré a fijar en nadie más. Será el último hombre de mi vida y juro que esta vez no es mentira. Prometo que no haré más travesura. La loca y su última locura. Y yo sé que es muy menor, que los nenes siempre traen problemas, pero ¿acaso ese bombón no merece la excepción de la regla? Solamente Carlos, solamente Carlos, solamente Carlos. Y yo ya sé lo que están pensando. ¿Cómo puedo decir que amo a Carlos si lo acabo de conocer? Pues no sé, pero hay cosas que se sienten y no se piensan. Y con Carlitos quiero sentir. He conocido a los hombres más machos y en todos se cumple la ley. Si dos muchachos están bien borrachos, la cosa se pone bien gay. ¡Ay! Y yo conozco todo tipo de hombres. ¡Ay! Hombres hay y por montones. Hay discretos y hay bocones. Hay amigos y hay amantes. Hay pequeños y hay gigantes. Hay santitos pecadores. Esos son de los peores. Hay chiquitos y hay gigantes. Eso ya lo dije antes. Calladitos y habladores. Señoritas y señores, unos son muy educados y en la noche malcriados. Hay de todos los colores y de todos los olores. Y después de compararlos, no hay ninguno como Carlos. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. El futuro no resiste más resignación, la revolución, la liberación. Solamente Carlos, solamente Carlos. Tardó y llegó. Escena 2. Seguimos en casa de la loca. Hace más de un mes que empezaron las reuniones de Carlos y sus amigos. Aunque Carlos es amable, la loca no ha logrado tener mayor comunicación con él. La loca busca constantemente la oportunidad de hablar con Carlos, incluso de madrugada, interrumpiendo las reuniones de estudio con café y galletas. No queremos café, anda a dormir. Ay, no seas malagradecido que todavía, encima que me preocupo por todos ustedes. Pero no hace falta, anda a dormir nomás. ¿Cómo me voy a ir a dormir si ustedes hacen bulla toda la noche? Bueno, estamos estudiando. ¿Cómo vamos a hacer eso sin hacer bulla? ¿Estudiando o hablando mal del presidente? ¿Cómo sabes que hablamos mal del presidente? ¿Nos estás escuchando? Pero de casualidad, ¿ah? Solo cuando me voy al baño y cuando paso por ahí. Sí. La loca y Carlos discuten sobre cómo debe ser la convivencia en la casa. Para Carlos debe de ser estrictamente casero-inquilino, con cordialidad y distancia. Para la loca debe de ser una relación de amistad y reciprocidad. De pronto, Carlos se da cuenta que la loca es la única persona que lo puede ayudar a cumplir una tarea importante. Mañana tengo que ir a la Bosquereda a hacer un trabajo de la universidad muy importante. Yo conozco muy bien esa zona. De joven vivía por ahí. ¿En serio? Sí, pero hace más de 20 años que puse mis pies ahí por última vez. ¿Y para qué tienes que ir a meterte a la Bosquereda si nadie va por ahí? O al menos nadie decente. No, lo que pasa es que lo que necesito para mi trabajo está solamente ahí. Lo complicado es que seguro mañana va a estar cerrada toda esa zona. ¿Y por qué, ah? ¿No sabes? La casa de campo del dictador está justo pasando la Bosquereda y todos los feriados se va para allá. Así que seguramente mañana los militares van a cerrar todos los accesos.
¿Tú sabes si hay manera de entrar en auto sin tener que usar la carretera principal? Claro, pues, nene. Yo conozco ese lugar y sé cómo entrar ahí. Mira, qué casualidad. Justo mañana no tengo nada que hacer. ¿Y tú podrías ir conmigo entonces? Uno de los chicos me va a prestar su carro. Ay, ¿me estás invitando a ir al campo contigo? O sea, bueno, vamos juntos, te quedas en el auto, ¿no? Ay, y hacemos un picnic. Sí. No, voy a hacer el trabajo, tengo que hacer el trabajo. Ay, pero aprovechamos y hacemos un picnic. Nunca hice uno en mi vida. No vamos a hacer un picnic, no. Ay, ¿cómo se llama cuando uno lleva comida al campo? No, pero no vamos a llevar comida, no te preocupes. Ay, pero por supuesto que llevaremos comida. Y de eso me encargo yo. No. Ay, Carlitos, ya pues. Esa sería la manera perfecta de empezar a ser amigos de verdad. Sí, por ya, favor. pero no. Picnic. Ya. Pero por favor, no lleves muchas cosas, que lo último que queremos es llamar la atención de los militares. Trato hecho. Ahora sí me voy a dormir. Porque hay que descansar. Pero, ¿sabes una cosa? No pensé volver a esa zona en mi vida. Pero mira cómo son las cosas, ¿no? Escena 3. Es 1 de noviembre. En la radio, el locutor aconseja a la gente a no salir de sus casas. Que se caiga el mundo. Yo me voy de picnic. Yo viví en una casa de damas, con un jardín de flores de todos los colores. De todas mis hermanas, nadie como la rana. Ella siempre decía, ríe todos los días. Reír, reír hasta carcajear. Reír para no llorar. Con el paso del tiempo el jardín fue muriendo, mala hierba crecida por tanta mala vida. Mis peores recuerdos fueron de madrugada, los borrachos del pueblo, su sudor en mi cara. Reír hasta carcajear. Reír para no llorar. Carlitos. Bella damisela, ¿me permite? Por supuesto, caballero apuesto. Reír para no llorar. Hoy se cambia mi suerte, hoy se borra el recuerdo, hoy regreso más fuerte, hoy no lloro por dentro, hoy cambié de destino, hoy ya siento que puedo, hoy es nuevo el camino, hoy ya no tengo miedo. Hace 23 años que
voy para el campo, pero todo ha cambiado porque llego con Carlos. Entra Carlos a escena. Lo anterior ha ocurrido solo en la mente de la loca. Hola, ¿estás listo ya? Ya está, listo. Ay. Ay, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Voy a hacer de cuenta que no has dicho nada. No he dicho nada. Ya veo, ya veo. Te rías por puro ignorante. Seguro que nunca has visto un sombrero como este. En realidad he visto uno así parecido, ¿Ah, sí? ¿Dónde, ah? en un circo. Chusco, ignorante. Ah, Ya, pero ¿no tienes otro sombrero? no, este me lo compré justo para los picnics. ¿No dijiste que nunca habías hecho un picnic? Por eso es tan importante que lo use, ¿no? Ambos suben al auto prestado que conduce Carlos. Finalmente, después de unas horas, llegan a la bosquería. Ay, mira, el lugar más deprimente de toda la ciudad. ¡Qué horror! Estuvo increíble el atajo por el que me has traído, ¿ah? Yo solito jamás habría llegado. Mira, nene, mira, allá yo vivía, sí, pasando esa pequeña colina. Después de tanto tiempo, todo sigue igual. Quedémonos aquí, ¿sí? Este lugar es perfecto para lo que necesito. Carlos saca de su mochila unos binoculares y una cámara fotográfica, mientras que la loca saca de su canasta el hermoso mantel que hizo para el militar. Mira, me tomó tantísimo tiempo que quiero estrenarlo con alguien especial. Será nuestro pequeño secreto, ¿no? Carlos hace fotografías a todo el perímetro, anota cosas en su libreta y mira con sus binoculares hacia la carretera. Parece nervioso. La loca, aburrida, intenta llamar la atención de Carlos desde el mantel, pero no lo consigue. Como al mediodía, el hambre de Carlos puede más y se sienta al lado de la loca para compartir lo que ella ha cocinado. ¿Cómo es posible que viviendo en el campo no hicieras nunca un picnic? Porque cuando vivía por acá mi vida no estaba para picnics. Vida dura, seguro. ¿Y quién no? ¿Cómo que quién no? Los militares, el dictador. Bueno, no habrán pasado lo de una, pero sus cosas tendrán, pues. Yo vine a parar aquí cuando me escapé de mi casa. Problemas con tus papás. El ejercicio favorito de mi padre fue golpearme. Ay, lo siento. Pero recién me escapé cuando mi padre me violó. ¿Tu papá te violó? Sí. Yo tenía tan solo 13 años. ¿13 años? ¿Cómo pudo hacerte eso? Siempre pensé que lo hizo por pura desesperación. ¿Desesperación? ¿De qué? De que a pesar de que me diera tantos golpes, yo nunca cambié. Desde niño siempre fui quien fui. Yo cantaba y bailaba cruzando la pista. Jamás caminaba y la gente siempre fue cruel. Si es que alguno reía, papá me decía: ¿no ves que la gente nos mira? Porque no puedes controlarte, llamas la atención. Baja la voz, shh, así está mejor. Yo tenía entre 5 o 6
En la plaza los niños jugaban al fútbol, las niñas saltaban la soga por turnos. ¿Y dónde estaba yo, Carlos? ¿Dónde estaba yo? Corriendo junto a las palomas gritando: soy una más. Mira, papá, también puedo volar. Entonces escuché por primera vez: maricón, eres un maricón. Y aunque aún no entendía qué cosa quería decir, ya dolía. Cubrí mi cara con mis manos y me eché a llorar. Y él, sin pensar demasiado, me comenzó a pegar. Y aunque jamás funcionó, no paró. Y yo nunca supe dejar de ser yo. Y él cada noche llegaba peor, oliendo a sudor, a cigarro y alcohol. Me agarró de los pelos, me arrastró por el suelo y arrancó la pijama y me tapó la cara. Y aunque en 32 años jamás lo he olvidado, ya lo he perdonado. Y puede que te suene raro, pero es así. Cada cosa que he pasado me ha traído aquí. Soy lo que ves, gracias a él. Discúlpame por haberte preguntado esto. No te preocupes, Carlitos. A veces es bueno hablar de estas cosas, ¿no? Pero ahora que estoy aquí contigo, siento como si las cosas no hubieran sido tan malas. ¿Qué? No, pero sí lo fueron. ¿Nunca lo denunciaste? No, nunca, nunca. La policía me hubiese devuelto con él para que me siga jodiendo más duro. Si en este país es peor que ser maricón que ser asesino. Pero eso Por no, eso me escapé. eso no está bien, ¿entiendes? Mira, si del cielo te caen limones, hay que hacer limonada, pues. La vida es esa. A ti te tocaron unos viejos que te cuidan y te mandan a estudiar. A mí me tocó otra cosa y tuve que apechugar nada más. No, nadie tiene por qué aguantar la mierda. Es que la gente que es de invierno no permite y no perdona que alguien haya nacido en primavera. Y si yo no hubiese vivido en ese burdel, no hubiese podido enseñarte cómo llegar hasta aquí. ¿Ves? ¿Ves cómo todo se acomoda? El sonido de las sirenas de unas patrullas interrumpe el momento. Carlos coge su cámara fotográfica y corre al lugar desde donde estuvo observando el camino. La loca no entiende lo que pasa. Trata de acercarse. ¿Pero qué pasa? Quédate ahí. No te acerques, por favor. Quédate. ¿Qué pasa? Quédate ahí. La loca no se mueve. Carlos toma fotos, siempre agachado, hasta que los sonidos de las sirenas de las patrullas desaparecen. Tenemos que irnos. Vamos. Muy bien. Escena 4. Es 2 de noviembre en la sala de la casa de la loca. Desde la calle se oyen gritos de protesta de una multitud. Es una de las manifestaciones más grandes a las que se ha enfrentado el régimen militar. Siempre todo dirigido por el Frente Patriótico Civil.
La loca mira todo por la ventana. Carlos llega a casa. Realmente no entiendo a estas gentes que salen a protestar en la calle. ¿No tienen nada mejor que hacer? La gente está harta, quiere un cambio. Las cosas no van a cambiar, nene. No, te equivocas. Ellos son el gobierno, hay que aguantar nomás. Sí, hay que aguantar. ¿Y hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Se puede saber? Ay, no sé, hasta que ese maldito se muera. Ya, y hasta entonces tenemos que aguantarlo. Ay, ya van a ser más de 12 años. ¿Por qué no se acostumbran y ya? Las cosas tienen que cambiar. ¿Y quién las va a cambiar? ¿Tú? ¿Tus amigos? Quizás. Mira, mejor que ni se les ocurra. Ya te dije, las cosas no van a cambiar. Hazme caso. Sabes que por esa actitud este país está así, ¿no? Porque la gente acepta lo que pasa y no hace nada por cambiar, como cuando pasó el golpe, fue igualito. Hacer algo era, no sé, era hacer algo por las puras. Bueno, hubo gente que sí protestó. Mira, siempre es mejor acomodarse a la situación. Hubo gente que murió por defender la libertad de este país. Ay, para ti es como si bastara con marchar, para que el mundo cambie, ¿no? ¡Cuánta inocencia, nene! Vamos a cambiar el mundo con un poco de inocencia. Claro, lo mejor es elegir el camino fácil, ¿no? Como hiciste tú. ¿Cuál camino fácil? Si del cielo te caen limones, haz limonada. ¿No dijiste eso ayer? Tú elegiste quedarte en el burdel. Yo no elegí, no tuve opción. Siempre hay opciones, pero tú no las buscaste. Te conformaste con lo que este país te dio y no hiciste nada por cambiarlo. No, no es así. ¿Crees que fue mi decisión? Pudiste elegir una carrera. Soy costurera, esta es mi profesión. Pudiste haber ido a la universidad, ¿no? Ni siquiera terminé el colegio. Todavía, después de tantos años. Qué fácil es hablar cuando el mundo te ha cuidado. Qué fácil es hablar, papá y mamá a tu lado. Qué fácil señalar, decir qué horror, mediocridad, sin saber lo que hay detrás. Y no te estoy juzgando, ni te estoy envidiando, pero la vida no se arregla intentando. Pudiste ahorrar para ir al colegio, ¿no crees? Todo el dinero que conseguía tirándome viejos, noche y día lo invertía en mi habitación. Colchón en el suelo, condones, botellas de ron. Desde los 14 bordeando la desnutrición. Sin agua, sin luz, a merced de la depravación. Y el niño creyendo que un día elegí sonriendo la prostitución. Hubieras buscado la forma de hacer otra cosa para no venderte. Uno en cualquier trabajo se vende, Carlitos. Sí, pero lo que tú hacías no era digno. ¿Y en qué hubiera trabajado para ser digna? ¿Limpiando baños? ¿Recogiendo basura? ¿Pidiendo limosna? ¿Eso me hubiese hecho ser digna? Tal vez. Pues en mi vida he hecho eso y mucho más. Soy más digna o menos puta porque aprendí a mendigar.
Lo siento, no he debido. Ay, es que a veces me pongo muy... No te preocupes, nene. Todito bonito. Sigo con la misma sonrisa con la que te recibí hace un rato. ¿Ves? Eso tampoco cambia. Me tengo que ir, sí. En la noche vengo con mis amigos para estudiar. Claro, nene, claro. Estás en tu casa. Ujú. Carlitos, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Mi cumpleaños? Sí. ¿Para qué quieres saber eso? Ay, para que te vayas hablando de algo bonito, pues, y no molesto. No, yo no estoy molesto y de hecho falta poquito para mi cumpleaños. Ay, no. ¿Cuándo es? Es... Ay, cállate. Espérate. Déjame adivinar. A ver. Es el 11. No. Ay, no. ¿El 19? Frío. Ay, me alejé demasiado. Ay, sí, falta poco. Debe ser entonces el 15, ¿no? Tibio. Ay, a ver. Ay, ya. Tú tienes cara de ser del 13. Adiviné, ¿verdad? Sí. Ay, 13 de noviembre. Solo faltan 11 días. ¿Y qué harás? ¿Te harán una fiesta de cumpleaños o algo así? No. En casa hace tiempo que los cumpleaños ya no se celebran. ¿Y por qué? Porque no, es un día más, no pasa nada. ¿Cómo se te ocurre que va a ser un día así nomás si debería ser feriado? Escena 5. La casa de la loca está decorada como una fiesta infantil. Serpentinas, globos, banderines de colores, chisito, pica pica, sanguchitos, petipanes, alfajores, mazamorras y sorpresas. Hoy es 13 de noviembre. Suena el timbre. Ay, ya vinieron los invitados. Ay, vecina, qué gusto que haya traído al Paquito y a Lucianita. Yo me encargo de que se porten bien. A las 8 está bien que pase por ellos. Chao. Ay, vecina, qué gusto que haya traído al Paquito. Ay, ya se curó de la varicela. No quiero que me termine contagiando a todos. Ay, sí, ya está perfecto. Entonces, que pase. Chao. Ay, Rosita, viniste solita. Seguro que tu mamá quiere que le mande torta contigo. Bueno, hijita, pasa, que ya vamos a empezar con la fiesta, ¿sí? ¿Quieren comer alguito? Si tienen hambre, mazamorra y gelatina. Hay 2 bolsones de chisito en la cocina. Jorgito, invítale tu chicha a la Cristina. Silencio, creo que Carlitos ya llegó. Ay, falsa alarma. No griten más, que se supone que es sorpresa. El tío Carlos ni siquiera lo sospecha. Estén atentos que en cualquier momento ingresa. No quiero a nadie fuera de su posición. Ya saben, cuando el tío Carlos llegue vamos a gritar ¡sorpresa! Y el que no me grite fuerte a su casa se regresa. Sí, y sin torta. Ya pues, Rosita, ponte el gorro en la cabeza. Muchacho de mierda, bájate ya de la mesa. Si quieren que les sirva mi cheesecake de fresa, griten sorpresa como si gritaran gol. Ya basta, Huguito, vas a terminar repleto. Juancito, cálmate, te doy, tú estate quieto. No, Roxanita, el tío Carlos no es mi nieto. Es mi sobrino, el hijo de mi primo Igor. Muy bien, niños. Ahora sí, a la cuenta de 3 gritamos todos sorpresa, ¿sí? 1, 2, 3. Ay, a ese grito le hace falta fuerza. Griten carajo, no hay torta para nadie, ¿ya? 2, 3. ¡Ay, perfecto, muy bien! ¡Ahí viene Carlitos! ¡Escóndense! Apágame la luz, por favor. Brigitte, escóndete, por favor, y ya saben a gritar, ¿ah? Vamos. 1, 2, 3. ¡Sorpresa! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Carlitos. Happy birthday to you. Feliz día, nene.
¿Qué es todo esto? Es tu fiesta de cumpleaños y no me importa si tu familia no lo celebra, tú te mereces esto y mucho más. ¿Y todos estos niñitos de dónde han salido? Me los prestaron un ratito, sí. Es que no hay fiestas más felices que las que están llenas de niños. Ahora sí, pide un deseo y sopla. ¿En voz alta? No. Jamás. Todo lo bueno que uno quiere de la vida tiene que estar en secreto. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Que se cumpla lo que deseaste. Ay, ahora sí, siéntate que voy a traer algo muy importante. ¿Qué cosa? Espérate. La corona del rey de esta fiesta. ¿Cómo se te ocurre que me voy a poner eso? Ay, no hay rey sin corona. Y no voy a aceptar un no como respuesta. Pero me voy a ver ridículo. Bueno, serás el rey ridículo de esta ridícula fiesta de cumpleaños. No. Esta fiesta no es ridícula. Es hermosa. Déjame acomodártela, ¿sí? ¿Mejor? Todito bonito, sí, mi alteza. Se dice su alteza. No, es mi alteza, porque tú hoy me perteneces. Ay, bueno, no. Ay. Bueno, es que eres de todos nuestro rey, ¿sí o no? Sí. Espérame, ahora sí. Tengo que atender a todos los invitados, ¿sí? Carlos se sienta. La loca va de un lugar a otro sin parar. Ay, Riquito, por favor, no le jales el pelo a la Zoila. Y tú, mocosa de miércoles, no me ensucies el Mandela, por favor, ¿ah? Por favor. Ay, no puede ser. Ay, ya llegaron por los invitados. Ay, vecinita, que tranquila es la Luciana, bien calladita a diferencia de su hermana. Nos vemos pronto, me saluda doña Juana. Cuídese mucho, que me la bendiga Dios. Así es, vecino Huguito es bien educadito, pero hay que controlarle un poco el apetito. Yo sé que es lo de menos, pero está gordito. No puede ni abrocharse bien el pantalón. Chao Jorgito, chao Zoilita, chao Juancito, chao Rosita, Robertito, Roxanita, Miguelito y Carmencita. Chao Luisito, chao Clarita, chao Pedrito, chao Catita, Danielito, Lucecita, Samuelito y Lilianita. ¡Ay, por fin se fueron todos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira, ¿cómo te debo querer, Carlitos, para haber aguantado a tanto delincuente? Oye, ¿cómo? No digas eso, se han portado bien. Ay, felizmente decidí no embarazarme. Sí, felizmente. Bueno, te ayudo a limpiar, que el mantel está sucio. No, nada de limpiar. Siéntate, que aún falta una sorpresa más. ¿Otra más? Ay, es que ahora empieza la fiesta de los grandes, pues. Un brindis. Aguardiente. Ay, de lo mejorcito de la tienda de la esquina. Es que no voy a poder. Mañana tengo examen. Ay, ya pues, un par de vasitos nomás, Carlitos. Mira que lo hago con mucho cariño. Ya pues, ¿qué dices? Un traguito nomás. ¿Sí? Ya, vamos. Esa es la actitud cumpleañera, carajo. Y lo tomaremos purito, me imagino. ¡Ay! Se empiló el nene. No. Si vamos a tomar, hay que hacerlo bien. Te hiciste el santo todo este tiempo, ¿no? ¿Purito sí o no? Purito. Y que santa resaca nos coja. Confesados. Ay. Salud. ¡Salud! La loca enciende la radio. Suena un cha-cha-cha.
canción me encanta, me encanta. Yo solía bailarla cuando hacía shows en el antro. El En el burdel. que trabajaba, sí, mi puti casa. ¿Hacías shows entonces? ¿Acaso no se nota? Yo soy toda una artista. No, sí, por supuesto. Claro que sí. Ambos siguen tomando y Carlos es el primero en quedar borracho. Hay algo que lo atormenta y el alcohol lo ha sacado a flote. La loca se da cuenta e intenta distraerlo sacándolo a bailar. ¿Alguna vez has sido tan feliz que te da pena saber que el momento pronto terminará? Quizás, no sé. Sabes que muchas veces he estado a punto de seguirte. ¿De seguirme? ¿A dónde? A donde sea, con tal de saber de ti. Pero si tú sabes cosas de mí. Bueno, sí, pero lo único que sé es que te llamas Carlos, que estudias botánica, que guardas cajas intocables aquí en mi casa y que tienes los amigos más raros del mundo. Bueno, eso es un montón. No. A mí me gustaría saber dónde queda tu casa, por ejemplo, ¿sí? Me imaginaba siguiéndote hasta verte llegar a una bonita casa de color blanco y tu madre estaba ahí regando el jardín y tu padre salía a recibirte con una enorme sonrisa. Mi casa no tiene jardín y no entiendo por qué siempre estás haciendo tantas preguntas, de verdad. Porque quiero sentir que somos amigos. ¿Otra vez con eso? Somos amigos. Quiero sentir que confías en mí. Pero, ¿cómo no voy a confiar en ti? ¿No estoy aquí? Ay, Carlitos, mira, yo sé que hay cosas que no debería preguntar. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ah, nada. No, dime a qué te refieres. Nada, Carlitos, nada. Olvídalo. Hoy es tu día de cumpleaños y solo quiero que estés feliz. Vamos a secarnos la botella, ¿sí? Vamos. Discúlpame, te he gritado en tu casa, perdóname. No, tranquilo. Discúlpame tú a mí. Hoy es tu cumpleaños y yo aquí estoy molestándote. No me molestas, es solo que me puse a pensar, a recordar. ¿Qué cosa, Carlitos? Cuéntame. ¿Qué pasa? Carlitos, confía en mí como lo hice yo. ¿A dónde van? ¿A dónde van los muertos? ¿A qué lugar del cielo hay que apuntar? ¿Dónde miras? ¿Dónde buscar? ¿En dónde estás? ¿De quién hablas, Carlitos? ¿A quién perdiste? Anda, confía en mí. Toda la casa brillaba como me acuerdo. Nuestra ventana en la sala le daba directo al sol. Cumplía 15 mi hermana, 8 de enero. Solo 2 días después de la toma del dictador. La mesa servida, la silla vacía. Papá no venía a dormir ya 2 días. El gremio, no, el país lo requería. Mi hermana intentando comer, mamá sin saber qué hacer, papá prometiendo volver por teléfono. Llego después de las 10, hoy toca marchar. Hoy toca marchar otra vez. Hoy toca seguir. No importa quién pueda.
El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer cuando haga falta. Esas fueron sus últimas palabras. Hacer lo que hay que hacer cuando haga falta. Cuando haga falta. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde mierda se lo llevaron? ¿Dónde busco? ¿Dónde miro? Si ni el cuerpo nos dejaron. Si ni el cuerpo nos dejaron. Nunca, nunca lo encontramos. Nunca, nunca lo enterramos. ¿A dónde van los muertos que jamás pudieron descansar en paz? ¿A dónde miras? ¿A quién le rezas? Yo también tenía 13 años cuando perdí a mi papá. Carlitos. Igual que tú. Carlitos. Hacer lo que hay que hacer. Carlos está muy borracho y, vencido por el cansancio, se queda dormido en el sofá. La loca se acerca a Carlos y lo besa en los labios. Su deseo crece. Intenta tocarle las piernas, pero se detiene. Respira y simplemente lo abriga con una manta. Hasta mañana, nene. Escena 6. Es 14 de noviembre. Carlos despierta en el sofá luego de su fiesta de cumpleaños. Aunque quiere levantarse, la resaca no se lo permite. Carlos tiene un encargo urgente que cumplir. Debe entregar una de las cajas. La loca se ofrece a hacerlo por él. Carlos se niega, pero finalmente decide confiar esta importante tarea en la loca. Escena 7. Es 23 de noviembre. Carlos está sacando las cajas de la habitación que alquila y las apila cerca de la puerta de la casa. En eso llega la loca. Nene, ¿qué haces? Vine por las cajas. ¿Y te las llevas todas? ¿Por qué no me avisaste? Bueno, Laura me llamó en la mañana, me dijo que tenía que llevármelas hoy mismo y vine. ¿Laura? No tuve tiempo de avisarte, perdón. ¿Pero eso qué significa? ¿Que se acabó el alquiler? ¿Así de pronto? No lo sé, Laura se comunicará contigo, yo solo cumplo con llevarme las cajas. ¿Y las reuniones? ¿También terminaron? No lo sé, ya hablarás con Laura. Ah, no sabes. No, todo esto es de un momento a otro, yo también me acabo de enterar. O sea que Laura decide. Y tú no sabes nada. Ella tiene que hablar contigo, yo no estoy autorizado, yo no estoy autorizado, sí. ¿Autorizado? Y si Laura dice que se acabó el alquiler, ¿qué pasa conmigo? ¿Ya no te volveré a ver? No, vendré a visitarte. ¿Cuándo? ¿Cómo que? No sé cuándo, tú sabes que paro ocupado. Sí, pues Carlos, tú y tus asuntos, tú y tus amigos bien ocupados en sus asuntos. Ya, escúchame, yo quiero agradecerte porque has sido realmente muy amable conmigo y con todo el ¿Te grupo. estás despidiendo? No, pero por si acaso. ¿Y así nomás?
¿Así me pagas todo lo que hice por ti? ¿Por todos ustedes? A ver, espera un poquito, ¿sí? Tú no nos has hecho ningún favor, ¿no? Hemos pagado el alquiler puntualmente y... Mira, sí les hice un favor y ahora quiero que me lo pagues. ¿Y sabes cómo? Dejando de mentirme. Pero no te estoy mintiendo, de verdad me acabo de enterar hoy. Sí lo haces. Y ahora que te vas y quiero que dejes de mentirme. ¿Pero por qué dices que te miento? Tú sabías que el alquiler era temporal, ¿no? Mira, yo alquilé mi casa para reuniones de estudio ¿Ya? Eso hicimos. y para que guardaran libros. En las cajas hay libros. Todo este tiempo lo único que te pedí fue que confiaras en mí, pero nunca lo hiciste. En las cajas hay libros. Deja de tratarme como si fuera un imbécil. Si algo de consideración tienes conmigo, entonces dime la verdad. En este momento, ¿Abriste las cajas? dime la verdad, Carlos. ¿Abriste las cajas? No, ni una sola. Entonces, ¿cómo? Si dices que nunca abriste las cajas. Mira, yo sí voy a ser honesta contigo. Los espié. Ah, nos espiaste. Y no te hagas el sorprendido, que la primera vez que lo hice, te lo dije. Y me bastó con oírlos ese día para saber que eran parte del frente y que se juntaban aquí en mi casa para hacer planes en contra del gobierno. ¿Qué crees? ¿Ah? ¿Que no me di cuenta cuando tomaste fotos al carro del presidente en la Bosquereda? ¿Ah? Y para broche de oro estaba la entrega de la caja que hice yo para ayudarte. Era obvio que ahí dentro no había libros. Y a pesar de todo guardé silencio y seguí esperando a que confiaras en mí. ¿Se lo has contado a alguien? No puedo creer que me estés preguntando Respóndeme, ¿le hablaste a alguien, sí o no? esto. Tú no tienes derecho a desconfiar de mí. Por favor, responde. ¿Le hablaste a alguien, sí o no? No le conté de esto a nadie. Y eso lo deberías saber, ¿no? Entonces, ¿por qué has seguido todo este tiempo como si no supieras nada? ¿Ah? Porque no me importaba nada con tal de que siguieras viniendo. Pero nunca confiaste en mí. No es así. Este es un tema de seguridad, es para protegerte. Claro. Porque no se puede confiar en una loca, ¿no? No he dicho eso, claro que no. Mira, yo no puedo decidir estas cosas, ¿sí? Hay una jerarquía, hay un orden. Yo no puedo decidir. Y en este caso las órdenes siempre fueron muy claras. Yo no podía contarle nada a nadie. ¿Y hasta dónde, dime, tenías que mentirme para cumplir las órdenes? ¿Libros? ¿Botánica? ¿Exámenes? ¿Qué más? Ahora solo falta que me digas que no te llamas Carlos. ¿No te llamas Carlos? La misión exige cosas. No. No puede ser. No puede ser que después de tanto dolor uno ya no sepa ni con qué nombre conjugar su pena. Escúchame, por favor. Escúchame. Ay, sabía que esto pasaría, lo sabía. Pero soy tan estúpido que me decía a mí mismo que no podías mentirme tanto. No, yo soy Carlos. No me digas eso. Escúchame, yo soy Carlos. Así necesito que lo recuerdes. Mira, no me digas eso porque si me pides eso, que siga creyendo que eres Carlos, entonces me estás pidiendo que siga siendo un imbécil. No, lo que te estoy pidiendo es que sigas confiando en mí. Y para eso necesito que digas que en esas cajas hay libros y que yo me llamo Carlos, ¿sí? ¿Y así nomás? ¿Todo vuelve a la normalidad? ¿Qué? No, nada volverá a la normalidad. Eso ya no existe para nosotros. ¿No te das cuenta dónde estamos? Tienes que entender que yo nunca he querido tratarte como un imbécil. Tenía que proteger la operación. ¿Y así nomás? ¿Qué operación, dime? Habla, dime. Ya, te voy a decir. Pero primero, por favor, dime quién soy. Mírame los ojos, dime, ¿quién soy? Olvídate de lo que hemos hablado. ¿Quién soy? Carlos. Mi Carlitos. Vamos a matar al dictador. Vamos a liberar a este país de una puta vez. Ay, carijo, ya sabía. Algo me decía que eso era. Él es el culpable de todo. Él destruyó al país, a mi familia. Pero ¿por qué matar? Tiene que haber otro camino. ¿Otro
¿Camino cuál? No hay más caminos. No van a poder con el ejército. Tenemos que intentarlo, ¿no entiendes? ¡Ey! El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Yo no quiero que lo hagas. Tú no, Carlos. Tú no. Ya está decidido. ¿Y para qué? Dime. ¿Para qué te vas a sacrificar por este país? Por este mundo de mierda que no tiene arreglo. Ya no nos quedan más opciones. La gente huye por millones. Mira a tu alrededor. No se puede estar peor. La vida nunca fue tan dura. La gente busca en la basura. No hay nada que perder cuando ya no hay que comer. Yo sé que después se hablará de ese día, el día en que el pueblo por fin entendió que la patria es nuestra, no del dictador. El futuro de nuestros hermanos está en nuestras manos. No queremos ser la generación que perdió la última oportunidad de creer, de soñar, de volver a empezar. No queremos ser la generación que bajó la frente hacia el dictador. El futuro no resiste más resignación, la revolución, la liberación que tanto tardó llegó. ¿Por qué no te das cuenta que estás metido en algo muy peligroso? Dirás en lo que estamos metidos, porque tú ya eres parte del frente. ¿Yo? Por supuesto. ¿Quién nos alquiló el cuartel general si no? Pero nene, ahora que yo ya lo sé, no. Escucha, tú me pediste que confíe. Pero ahora que yo lo sé, yo. Dijiste que siempre lo supiste. ¿Qué va a pasar conmigo si los descubren? No nos descubrirán. ¿Cómo lo sabes? Todo va de acuerdo al plan. Yo sé que después se hablará de ese día. Habrá cada año una celebración, el día que el pueblo venció al dictador. El futuro de nuestros hermanos está en nuestras manos. No queremos ser la generación que perdió la última oportunidad de creer, de soñar, de volver a empezar. No queremos ser la generación que bajó la frente hacia el dictador. El futuro no resiste más resignación, la revolución, la liberación. Solamente que tanto tardó llegó. Está bien, seré parte del frente. ¿Quién lo diría, no? Yo del frente. La loca del frente. Escena 8. La loca del frente ahora tiene sus propias misiones. Hoy ha ido a entregar otra caja con libros a un colaborador. Carlos espera en la casa. La loca llega. ¿Y cómo te fue?
Todito bonito, nene. ¿Ningún problema? ¿No? El contacto estuvo en la esquina que te dije. Ujú. Y diste vueltas por otras calles antes de llegar. Ay, me di como 300 vueltas por las calles aledañas para despistar, tal y como tú me lo dijiste. Ya, pero ¿te aseguraste de que no te estaban siguiendo? Ay, todito bonito, nene. Vamos, relax. Relax. Ya, ¿Ok? Solo quiero saber que entregaste bien el paquete, nada más. Ay, respira, nene. Vamos, respira. Todo salió bien. Mira, primero entré a una tienda de mascotas que había por ahí y compré comida para aves. Luego me fui a un parque y le di de comer a un montón de palomas. Sí, y hasta me di tiempo para ver un partido de fútbol de barrio. ¿No crees que has llamado la atención haciendo justamente eso? No, al contrario. Hice cosas de loca. Mirar hombres y jugar con pájaros. Lo raro es que no hubiese hecho nada de eso, ¿no? Ya, está bien, está bien. Además, las locas como yo tenemos un superpoder. Cuando estamos en la calle, pasamos desapercibidas porque nadie nos quiere ver. ¿Te pasa algo? No, no pasa nada. Carlitos, no me mientas, ¿ah? ¿Qué pasa? Mañana es el día. ¡Me muero! ¡Ay, no digas! Sí. Supongo que estarás contento, ¿no? Por fin harán lo que tanto quisieron hacer, ¿no? ¿No? Sí. Uy, ya. Con ese ánimo perdimos la guerra, ¿ah? No me fastidies hoy día, por Ay, es favor. una broma, nene. Ya, ven, a ver, cuéntame. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿ya? Carlitos, ¿tienes miedo? Es normal tener miedo. La patria ya no aguanta un solo día. El pueblo exige la revolución. No hay tiempo, no hay lugar a cobardías. ¿De dónde viene tanta confusión? No sé si yo me voy a... No, ya no puedo ocultarlo. Y al mismo tiempo es tan difícil preguntarlo. ¿Qué va a ser de mí? Dime, ¿qué va a ser de mí? No puedes entenderlo. Has vivido demasiado. El día de mi muerte iba a llegar, yo lo sé, pero jamás pensé que fuera pronto. ¿Qué va a ser de mí? Nadie sabe qué va a ser de mí. No puedes evitarlo. Es la cruz que me ha tocado. El día de mi muerte iba a llegar, yo lo sé, pero jamás pensé que fuera pronto, tan pronto. Oye, no morirás mañana, Carlitos, yo sé bien por qué lo digo. Derrotarás al enemigo, después vendrás a celebrar. No morirás mañana, yo te imagino siendo presidente. No es una broma, sé paciente, lo que tú quieras lograrás. Contigo no se puede hablar en serio, ¿no? Ay, Carlitos, ya puedo verte dando un meeting en la plaza frente a una multitud. Se escucha Carlos, presidente, inteligencia y juventud. Carlitos, si alguien puede hacerlo, entonces ese eres tú. Yo confío en tu destino, solo cambia de actitud. Piensa en grande, solo intenta imaginarte en el balcón, la mano alzada, saludando, agradeciendo la elección. Mañana empieza finalmente nuestra gran revolución.
revolución. Es el día que esperaste, es la última misión. Ya pues, Carlitos, vuelve a sonreír, que estás más guapo cuando estás feliz. Dime qué más puedo hacer para que tú estés bien, solo pide, Carlos. Yo hago todo lo que pidas, yo por ti voy a donde tú me digas. Por la patria. Por la patria también, pero solo si me lo pides tú. Yo sé que vas a cambiar este país, Tú siempre dices que las cosas van a seguir igual. pero te creo a ti. Nos vemos luego. Debo ir a ver a Laura. Oye, presidente, sí, pero sin primera dama. Escena 9. Han pasado algunas horas. Es de noche. Carlos ha vuelto y revisa las fotos que tomó el día del picnic. La loca entra llevando una bandeja con tazas de café. Deja la bandeja en la mesa y se sienta a su lado. ¿Ese es el lugar elegido? Sí. Debo aprenderme detalles de la ruta. Ah, son las fotos que tomaste ese día en el Ya, picnic. sí, pero no digas nada en voz alta. Cuidado. Mira, no puedo creer que eso se vaya a dar en la Bosquereda. Escúchame. Me preocupa que todo te lo tomes a la broma. Esto no es ningún juego, ¿sí? Carlitos, yo sé muy bien que no lo es. Entonces demuéstramelo. No me hagas creer que me equivoqué al elegirte para esto. Por supuesto que no te equivocaste. Y si no me crees, pruébame. Vamos, pruébame en este momento. Vamos. La loca se pone de pie, coge una silla y la lleva al centro de la sala. Ay, ¿qué estás haciendo? Ay, te voy a demostrar que soy una tumba. Ya estoy con mi disfraz de revolucionaria. Ya está. Ya pues, deja de jugar. Vamos, anda. No estoy jugando. Intenta hacer que diga una sola palabra. ¿Y qué Vamos. se supone que tengo que hacer? Ay, no sé. ¿Qué hacen los militares para hacer que alguien diga algo? Te torturan, te hacen cosas horribles. ¡Ay, perfecto! Hazlo, vamos, hazlo. Hazlo, vamos, hazlo. ¿Cómo se te ocurre que yo te voy a hacer algo de eso a ti? Señor dictador. Señor dictador. Haga lo que usted haga conmigo, nunca obtendrá nada de mí. Y si me quiere patear o escupir, no me importa. No sería la primera vez que lo hagan. No digas esas cosas. Pero antes déjeme decirle, así como usted cree que la brutalidad de sus soldados lo hacen fuerte, pues yo tengo algo más valioso que me da las fuerzas para estar aquí, dispuesta a todo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es eso? Algo que usted no entendería nunca, porque usted no tiene corazón. Estoy cansada, estoy harta de estar viviendo en silencio como si dentro de mí no pasara nada, y sí pasa. Y si bien hay cosas que nunca le diré, sí quiero que algo le quede bien claro. Quiero que sepa quién soy yo. ¿Y quién eres tú? Alguien que ama y que por amor hace de todo. Y con tal de proteger a mi amor, no me importa si me arrancan el alma del cuerpo, nunca diré nada. Por amor, los más grandes sacrificios se hacen por amor. ¿Qué importa el dolor? Lloré desde el principio, puedo resistir. Nada puede hacer que hable, sé lo que es sufrir y prefiero morir. La traición es impensable cuando se ama como ama esta loca. Cada momento de
Cuando me pierdo en tu mirada, de pronto la vida vivida se olvida, no sangra la herida. Estoy bendecida, inmaculada, una loca enamorada. Carlitos, ¿me escuchó? Eso estuvo muy bien. La misión está segura contigo. Por amor, no le tengo miedo a nada, lo hago por amor. Amor por la patria. Amor a quien ves, a quien puedes tocar. Lo que venga después, que me puede importar. Yo tan solo te quiero besar. Escúchame bien. El Carlos. único amor que tú y yo compartimos es el que nos hizo estar en el frente. Carlos, pero yo... La patria lo es todo. Para mí tú lo eres todo. No, la patria lo es todo. Mi patria llegó una mañana a mi puerta cargando con cajas y yo boquiabierta. ¡Ya! No te distraigas más. ¿No te das cuenta que estamos a punto de hacer lo más grande que alguien haya hecho por la patria? Mi patria feliz celebró un cumpleaños con una corona rodeado de extraños. Tus ojos, tu boca, tu pelo, tu cara, Carlitos. Tú eres mi patria. Tú me has puesto así, Carlos. Tú y el cumpleaños, tú y las reuniones, tú y las cajas. Tú. Yo soy solo una pieza en un tablero tan enorme, en un juego que no sé jugar. Y aún así es ganar o morir, es morir o matar. Lo único que hice todo el tiempo fue cumplir con mi misión: defender el cuartel, mantener el alquiler a cualquier precio. ¿A cualquier precio? Por eso acepté que fuéramos amigos, porque eso querías tú, solo tú. ¿No te acuerdas? O sea que solo seguías órdenes. Y tú también. ¿O no? Yo no soy el enemigo al que hay que vencer mañana, al que hay que matar mañana. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos llorado y reído, fue todo mentira. Al inicio. Pues felicidades, cumpliste con tu misión. La misión no ha terminado hasta haber aniquilado al dictador, hasta haber liberado al país. ¿Qué hago con lo que yo siento aquí dentro? Escóndelo bien. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo has venido haciendo? Carlos, ya no puedo más. La patria lo espera, no dejes que muera. Por mí que la patria se vaya a la mierda. Te estás portando como una loca. Y por ser una loca es que te di todo lo que tenía. Así que no te vengas a quejar ahora. Y te juro por mi madre que de seguro está llorando por mí allá arriba, que pensé que las cosas podían ser de distinta forma para mí. Pero ahora
Cuando tú te vayas de esta casa, se muera o no el dictador, así este país se hunda o no, tú seguirás en cada rincón de esta casa, dentro de este cuerpo que jamás quisiste tocar, dentro de este corazón. ¿Y sabes por qué? Escúchame bien, porque nadie ama como ama esta loca. Mañana vendré y hablaremos bien de esto. Dame las llaves de la casa y vete de aquí. Las devolveré mañana. Carlos, tú te puedes morir mañana. No moriré mañana, aunque se acaben mis latidos. Lo que aprendí lo he compartido, mis pasos seguirán su andar. No moriré mañana, el tiempo no me ha sido adverso. Tengo la edad del universo, me quedan muchos nombres más. Soy los ensueños de mi padre, sus anhelos me han traído a este lugar. Soy solo una breve parte, un eslabón y nada más. Si el viaje no empezó esta tarde, pues entonces no terminará jamás. Escucha atento en el silencio, seré un susurro junto al viento o un grito sobre el vendaval. No moriré mañana, la muerte es para los mortales, no para nuestros ideales, la convicción. Escena 10. Es la madrugada del día del atentado. La loca está sentada en la sala de su casa. No puede dormir. En la radio suena la melodía de algún vals. De pronto, un boletín informativo corta la canción. Acaba de fracasar un atentado contra el general presidente del gobierno militar en la zona conocida como La Bosquereda. El gobierno militar confirmó que los atacantes son del Frente Patriótico Civil y que la mayoría de subversivos fueron abatidos. Se anunció un gran operativo para capturar a los fugitivos. Ampliaremos la información en breve. Ay, no. ¿Quién ha muerto? ¿Carlitos está muerto? No puede estar muerto, no. ¿Quién es? ¡Abre, por favor!
Todo se fue a la mierda. Lo escuché en la radio, lo dijeron ahí. Todos están muertos. Laura está muerta. Mis amigos están Pero muertos. tú no lo estás, tienes que escapar de aquí. Sí, tú también. Vámonos, nos están esperando en el carro. Vamos. ¿Yo? Sí, vámonos de una vez, no tenemos mucho tiempo. Yo no voy a ir a ninguna parte. Escúchame, te juro por Dios que siento todo lo que te dije ayer, pero de verdad no hay tiempo para esto. Vámonos. Yo ya no estoy molesto contigo, ¿sí? Estás vivo y estoy muy contento por eso. Entonces vámonos. No. ¿No entiendes? Todo se fue a la mierda. Ya lo sé. Por eso tú tienes que irte de aquí. No, los dos tenemos que irnos de inmediato. No, yo ya no tengo ninguna razón para irme. Ellos están buscando en todas partes, tarde o temprano van a dar con tu casa. Si lo que te preocupa es que yo pueda decir algo. No, si te encuentran, te van a matar. Ya se acabó la operación. Entiéndelo. Yo ya no tengo más nada que ofrecerte. Quédate tranquilo. Que si un día me encuentran, nunca diré nada. ¿No te das cuenta? Vine por ti. Volví por ti. Volví por ti. ¿Qué? Vámonos, por favor. Sí, escapemos. Vámonos juntos y un día te presentaré a mi familia, a mi mamá, a mi hermana. No, Carlos, no. Vámonos, por favor, por favor. Mira, te equivocas, Carlos. Ahora sí creo que un día el mundo sí va a cambiar, ¿sabes? Pero ya es muy tarde para mí. Por eso no me voy contigo. Porque lo que no pasó en estas paredes, dentro de esta casa, no pasará en ningún otro lado. Así que vete de una vez, vamos, vete. No, vámonos Vete, de una vez. Vámonos. Vete. Vámonos, por favor. No, vete de aquí. Vete de aquí. Olvídate de mí, de tu padre, del dictador. Vete. Yo voy a estar bien. Vete de aquí. Vete, carajo, vete. Carlos finalmente se dirige a la puerta. Antes de salir, el tiempo se congela. La loca estira en su mente ese último momento. Yo no sé por qué no lloro con tu partida. Yo no sé por qué no lloro con tu partida. Si desde ayer me mata de a pocos la agonía. Si desde ayer me mata de a pocos la agonía. Eres joven, aún te quedan bastantes años. Eres joven, aún te quedan bastantes años. Bastantes experiencias, conquistas y fracasos, bastantes experiencias, conquistas y fracasos. Adiós, adiós, adiós. Dicen los cuerpos, jamás el corazón. Adiós, adiós, adiós. Dicen los cuerpos, jamás el corazón.
Wow. Qué lindo, mira todo. Un aplauso para Sebastián, por favor. Jonathan Oliveros. El futuro a dos voces. Hay muchos que ya no recuerdan cómo fue y muchos otros que prefieren ya no ver. Y otros ya no están, y otros hoy se irán. La patria se muere a manos de quienes prometieron libertad. Hay muchos que perdieron toda voluntad y muchos otros que prefieren olvidar. Y otro más murió o desapareció. La patria se ahoga, no ríe ni llora, solo quiere libertad. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, lo que nadie más se atrevió a soñar, lo que cuesta comenzar. El futuro se construye en cada decisión, es la convicción de que lograrás lo que nadie más creyó. La patria lo espera, no hay otra manera. Seguiremos, Sebastián Ramos, resistiendo. El futuro es para quien está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, lo que nadie más se atrevió a soñar, lo que cuesta comenzar. El futuro se construye en cada decisión, es la convicción. El futuro no resiste más resignación, la revolución, la liberación.